que tanto nos toca a todos. Les quería comentar que tras la presentación del informe, vamos a dar lugar a los comentarios, a una ronda de diálogos. Entonces, todos quienes quieran estar participando, bueno. Hola. Sí, Nati, te escuchamos. Perdón. Sí, te Sí, escuchamos. perdón. Bueno, entonces, eso, les estaba diciendo de que quienes quieran ir participando pueden ir haciendo, escribiendo en el chat, vamos a ir registrando sus consultas y después de la presentación vamos a poner todo en común y abrir un diálogo y una ronda de conversaciones. Bueno, damos entonces ahora la palabra a María Soledad Segura, que es la directora del proyecto y además es la directora de la red RAICET. Bueno, hola, buenas tardes. Ya estuvimos conversando un poquito fuera de la grabación. Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por el interés en nuestro trabajo. Esperamos que responda a las expectativas. Y muchísimas gracias a los compañeros, las compañeras que estuvieron trabajando en la organización de esto. Bueno, les quería hacer primero una presentación colectiva de qué es nuestra red, de dónde sale nuestro equipo. La Red Argentina de Investigadores e Investigadoras en Comunicación y Cultura, la RAICET, como la hemos llamado, está conformada ahora por alrededor de 40 investigadores e investigadoras de equipos de 12 universidades públicas nacionales, que estamos en las 6 regiones del país: NOA, NEA, Centro, Cuyo, Metropolitana y Patagonia. Somos 2 universidades por región, entonces de 2 provincias, por lo tanto la mitad de las provincias del país. Hemos hecho reuniones en las que había compañeras en Patagonia que estaban recibiendo nieve, mientras compañeros de Formosa o de Salta y otros lugares del país estábamos con mucho calor. Así de extenso lo vivimos y de intenso. Somos mayoría de mujeres y cuando comenzamos a reunirnos en 2020, en plena vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio, la mayoría teníamos menos de 45 años. Eso claramente se ha ido modificando, pero en nuestros inicios éramos jóvenes. Nuestro proyecto, nuestra preocupación inicial fue identificar, caracterizar el impacto que tuvo la pandemia, las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio y el distanciamiento después en el goce y ejercicio de derechos culturales en nuestro país, ¿no? La idea era, una línea fuerte de trabajo, es que nuestra investigación sea profundamente federal, ¿no? Que no sea no sacar promedios nacionales, sino justamente prestar atención a las diversidades y a las particularidades de nuestros territorios. A las desigualdades las miramos con eje en los territorios a nivel regiones, provincias y también zonas rurales y urbanas, zonas de frontera, en clave de género, grupos etarios y clase social. También miramos las políticas públicas de nivel nacional, provincial y local que tienden a garantizar esos derechos a la comunicación, a la cultura y digitales, y cuáles son los obstáculos para ese ejercicio y goce de derechos.
nuestro enfoque teórico, metodológico y político es el enfoque de los derechos humanos, de pensar la comunicación, la cultura y la conectividad como derechos humanos, por lo tanto, derechos universales para todos, para todas, en los que son imprescindibles los principios de acceso, participación, diversidad y equidad, y que además son derechos que los estados tienen la obligación de garantizar, ¿no? Y tienen la obligación de garantizar porque la sociedad no puede hacerlo, digamos, no alcanza a garantizarlas para todos y para todas, y porque el mercado no lo hará, porque no es su interés, porque no es la lógica, al contrario, la lógica mercantil tiende justamente a profundizar esas desigualdades. Y esto nos lleva también a algo que queríamos mencionar, que es el momento en el que hacemos la presentación de este informe. Yo les contaba que nosotros comenzamos, nosotros y nosotras, preocupados y preocupadas por el impacto que la pandemia y las medidas preventivas tenían en estas desigualdades. Eso nos sigue preocupando porque aunque ahora pareciera que ya nadie quiere oír hablar mucho de esa época, de esa etapa de nuestras vidas, es algo que ha marcado profundamente muchos ámbitos de la sociabilidad y que tiene incidencia en lo que ahora también nos está preocupando mucho ante la inminencia de las elecciones en particular, pero no solamente, que es el enorme avance de las derechas, tanto a nivel social como a nivel político, ¿no? Derechas con desprecio por lo público, por lo común, por lo colectivo, con un profundo desprecio por los derechos y por las ideas de justicia y de equidad, con profundo desprecio por la ciencia y la educación públicas que nos permiten hacer estos trabajos, y un profundo desprecio por la democracia, ¿no? Y frente a esto también los trabajadores y trabajadoras de la cultura, las organizaciones sociales del sector, los gremios, los funcionarios y funcionarias, legisladores y legisladoras que vienen trabajando en estos temas, están movilizados, ya se habían organizado, movilizado en la pandemia y también ahora. Hace pocos días fue el Festival Más Cultura Siempre en Buenos Aires, acá en Córdoba, desde donde yo estoy hablando, donde vivo y trabajo. También antes de ayer, si no me equivoco, fue el Manifiesto Primavera, también un festival en el Auditorio de Radio Nacional, porque están percibiendo que la cultura está en riesgo, que la cultura está amenazada y creemos que es así, compartimos esa sensación, esa idea, esa preocupación, porque justamente la cultura es por definición aquello que nos permite construir los sentidos comunes, un nosotros común, construir una idea de pasado, de historia y también de horizonte colectivo compartido, ¿no? Entonces es la cultura la que nos permite construir sociedades y construir subjetividades que esperamos que sean más transformadoras y más democratizadoras. Ojalá nuestro informe y nuestros informes, la continuación de nuestros trabajos, puedan ser un aporte en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias, Sole. Invitamos ahora a Clarisa, a Vale y a Ignacio, quienes van a hacer la presentación del informe y después damos lugar a nuestra ronda de conversación. Bueno, hola a todos, a todas, a todes. Yo voy a hacer una pequeña introducción para contarles brevemente qué es en qué está basado, digamos, el informe, qué tipo de información brinda. Bueno, agradecerles una vez más por su presencia. Estamos, la verdad, muy contentos, muy contentas de que estén todos aquí hoy y poder generar este espacio de conversación. Como ustedes saben, el informe se llama Desigualdades Culturales, COVID y después en Argentina, para quiénes, cuáles, dónde y cómo, análisis en base a información públicamente disponible. Sí, lo que hicimos en el informe es sistematizar y analizar las desigualdades en el ejercicio y goce de los derechos culturales, las políticas públicas tendientes a garantizar esos derechos y buscar la superación de las desigualdades, y también los obstáculos que dificultan ese ejercicio y ese goce de derechos, ¿no? A las desigualdades las estudiamos según las dimensiones de consumo, de producción y expresión cultural, toma de decisiones, diversidad y equidad. También abordamos las políticas culturales
públicas de consumo, de producción, las mixtas, o sea, de producción y consumo juntas, y las de construcción de datos. En relación con los obstáculos, identificamos también que si bien estos obstáculos no fueron creados por la pandemia, sino que son preexistentes, la pandemia sí los profundizó, y ahí puntualizamos algunos ejes como a la concentración de servicios de empresas de entretenimiento multinacionales y los vacíos legales para su regulación, las desigualdades en el acceso a la tecnología y demás, que después los compañeros van a profundizar un poquito más sobre eso. Como también les comenté, el informe se realizó a partir de fuentes públicamente disponibles. Esto nos sirvió también para dar cuenta de qué es lo que había relevado y sistematizado en relación con este tema y en qué cuestiones había ciertos vacíos de información, ¿no? Entonces, en este proceso nos encontramos con varias dificultades en el acceso a la información en las diferentes regiones, porque este acceso era dispar, era sesgado, a la vez que teníamos fuentes de información que relevaban, por ejemplo, el consumo desde criterios o perspectivas diferentes. Esto también generaba una dificultad para la comparación entre las regiones, ¿no? Pero bueno, estos son también elementos importantes como para pensar en las condiciones de elaboración del informe y algunos rasgos, ¿no?, de su producción. También es importante comentarles que esto es un trabajo colectivo, ¿sí? Participaron en la redacción Valeria Prato, Natalia Traversaro, Mariela Villazón, Ignacio Ratier, Mariana Perticara y yo, con una coordinación, lectura, asesoramiento constante de Sole, ahí apuntalando. Y también participaron en la producción de información de base muchos compañeros y compañeras de las diferentes regiones que elaboraron ellos los informes regionales, de los cuales se extrajeron los datos para la realización de este informe. También contarles que este informe no es exhaustivo, ¿sí?, sino que es un trabajo que está en proceso. Lo que buscamos en esta primera etapa es poder realizar un relevamiento, como dije, de fuentes públicamente disponibles para encontrar algunas tendencias generales que luego se van a especificar y se van a profundizar con la segunda etapa del trabajo de campo en territorio que ya estamos comenzando a hacer en estas semanas, ¿sí? Y ahí vamos a relevar otro tipo de datos a partir de entrevistas, focus groups y otro tipo de técnicas. Finalmente, comentarles que, bueno, la idea del encuentro de hoy es poder compartir, ¿no?, este trabajo que hemos realizado, porque, bueno, entendemos que toda construcción de conocimiento es colectiva, no queremos que quede arrumbado en un cajón, sino ponerlo en consideración para que sea enriquecido con los aportes que ustedes puedan hacer y que puedan surgir del encuentro. La idea es que esta instancia también de conversación y de diálogo a partir del material sea un disparador, ¿no?, y un punto de partida para seguir pensando estas cuestiones y contribuir a lo que en definitiva queremos, que es la efectivización de derechos y la elaboración de políticas más justas, más equitativas, más inclusivas y democráticas. Así que bueno, luego de esta introducción le voy a dar paso a mis compañeros que van a presentar los hallazgos del informe. Gracias. Bueno, buenas tardes, no sé si se me escucha. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Sí. Bueno, primero quiero agradecer a quienes han podido asistir a esta presentación, también agradecer a mis compañeras y compañeros y hacer un resaltado ahí en el trabajo de dirección que realiza Sole y la coordinación de Clary, que son indispensables para esta tarea. Bueno, arrancamos la presentación de los hallazgos de este informe, realizado, como decía Clary, con información públicamente disponible, que no es exhaustivo, pero que nos deja varias cosas para seguir trabajando y para discutir en el día de hoy. En primer lugar, arranco por desigualdades culturales y empezamos por la categoría analítica consumo. Bueno, en cuanto a consumo, es una cuestión experiencial. Aquí lo hemos sufrido durante el periodo del que trata nuestra investigación. Ha habido una caída fuerte del consumo que se ha traducido en pérdida de ventas e ingresos, pero hay una serie de cuestiones a resaltar ahí. Una de ellas es el fuerte impacto que esto ha tenido, sobre todo en sectores dedicados al trabajo artesanal, a trabajo comunitario, a los llamados sectores o espacios independientes, autogestivos, alternativos y demás, que también, ¿no?, durante esta etapa
Hemos visto con el cierre de espacios de cine, teatros, museos, bibliotecas y demás. En ese panorama, los más perjudicados han sido quienes se dedican a las artes escénicas y a todo lo que tenga que ver con trabajos de espectáculos que demandan de presencialidad. Entonces, no es una novedad, pero es una de las cuestiones que más se resalta en el informe. Otra cuestión relacionada al consumo tiene que ver con la caída del valor agregado bruto cultural. Dentro de los sectores más perjudicados, el sector cultural es el tercero por detrás del sector hotelero y de la construcción. También algo para tener en cuenta. Y como para realizar un repaso general de lo que tiene que ver con el consumo, lo que hemos visto es que estas medidas han profundizado las desigualdades que son preexistentes. Y una de las cuestiones que se han profundizado con estas medidas tiene que ver con la concentración geográfica. Un ejemplo muy claro de esto tiene que ver con el cine. En cuanto al cine, se ha reducido el consumo de cine, pero también al mismo tiempo se ha concentrado cada vez más en la región metropolitana y sobre todo en el AMBA. En lo que tiene que ver con la producción y expresión cultural, decía Clary, ¿no?, esto de la disparidad de fuentes provinciales y locales, lo difícil que es poder sistematizar, ¿no?, en ese escenario. Encontramos algunas tendencias regionales, una de ellas, la caída significativa del empleo cultural, un aumento de la precarización en general, y ahí hemos encontrado un dato interesante, que una excepción a nivel regional es el NOA, donde el empleo, comparando, ¿no?, segundo trimestre del 2020 con relación al segundo trimestre del 2019, ha aumentado un 13%. Todo lo que tiene que ver con información sobre cierres de espacios, esta información está mayormente concentrada en la región metropolitana, región centro y en Cuyo. También, como les decía al principio, ¿no?, el impacto de este cese de actividades ha tenido un mayor impacto en los sectores informales y en aquellos sectores donde abundan los trabajadores con multiempleos. Otra cuestión a resaltar es que las asociaciones y organizaciones o han aumentado su actividad, o se han fortalecido, o han emergido otras formas de organización y asociación como respuesta a la conflictividad que había en este contexto, ¿no? En este caso hemos encontrado mucha información de la región metropolitana, también hemos encontrado información de la región centro, Cuyo y NOA, ¿no?, ejemplos de experiencias de este tipo, de las que ya vamos a mencionar algunas. Y entre las constantes, en lo que tiene que ver con producción y expresión cultural, podemos resumir en 3 puntos. En primer lugar, una baja en consumo y producción. En segundo lugar, un aumento del streaming y otras estrategias de adaptación digital que se han vuelto necesarias e indispensables en ese contexto. Y en tercer lugar, la precarización, el aumento de la conflictividad y de la acción colectiva, como cuestiones que podemos, si se quiere, allegar que están relacionadas entre sí. Luego, lo que tiene que ver con la gestión y tomas de decisiones, hemos encontrado experiencias que muestran capacidad de movilización e incidencia del sector cultural. Ejemplos de articulaciones sectoriales, tenemos la Red Quincho, de residencias de arte, ARDE, de cooperativas culturales, LTDA, que realizan una organización educativa y cultural que realiza seminarios, talleres, PAEA, enfocada en las artes escénicas. ¿No? Estas experiencias muestran esto, ¿no?, una gran capacidad de respuesta ante las adversidades del contexto. En lo que tiene que ver con la diversidad, del total de trabajadores culturales del país, el Registro Federal de Cultura, la mayoría se ubica en la franja etaria que va entre los 30 y los 50 años, el 63% provienen de localidades no capitales del país, el 51% se reconoce como mujeres y el 0,12% como disidencias. Y en cuanto a lo que tiene que ver con identidad cultural,
quienes se reconocen como de comunidades originarias, la mayoría tiene como actividad principal la artesanía, más del 50%, y el 15% la música. Entre afrodescendientes se reparten entre artesanía, música y artes escénicas. Después alguna cuestión que tiene que ver con algunas cuestiones importantes que tienen que ver con la equidad. Hablamos de un periodo donde ha aumentado el uso del celular y las conexiones a Internet. También ha aumentado las importaciones de contenido cultural de entretenimiento y las suscripciones a plataformas. Y aquí lo que observamos es una relación entre diversificación de consumo y acceso a Internet y a dispositivos. En ese sentido, las plataformas pagas implican una limitación del consumo, como así también las posibilidades de tener o no una buena conexión. Aquí lo que observamos en estos cambios en lo que tiene que ver con circulación de bienes simbólicos es que se desplaza del lugar que tenía antes lo presencial y lo físico. Ahora voy a cederle la palabra a Vale, que va a hablar de las políticas culturales. Vale, Bueno, está por buenas ahí. tardes. Sí, estaba sin, no podía. Este, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Ignacio. A ver que acá tengo. No estoy pudiendo ver. Bueno, muchas gracias a los compañeros y las compañeras, al equipo y a todos los presentes, bueno, por compartir este tiempo con nosotros. Entonces seguimos con los hallazgos respecto a las políticas culturales que hemos relevado, en su mayoría las políticas del gobierno nacional, lo que hemos encontrado es que estuvieron mayormente destinadas a la producción, las políticas estas. Al fomento de la producción de la cultura. Entonces, en ese sentido, tenemos políticas que que tienen que ver con la apertura de concursos, con subsidios al sector. Por otra parte, tenemos políticas que estaban destinadas al consumo, que tienen que ver con la promoción de espacios, como estamos viendo ahí, de la plataforma Mica, que promovían el consumo y la circulación y la puesta en común de los productos culturales, de manera virtual, como viene diciendo Ignacio. En este sentido, nos pareció interesante las diferencias que hubieron entre las políticas que fomentó el gobierno nacional y las políticas que fomentaron los estados provinciales. Los estados provinciales fomentaron políticas. Ignacio, ¿me puedes pasar la otra diapositiva, por favor? En esta diapositiva se ve la diferencia claramente que, bueno, esto que decía, que el Estado Nacional fomentó políticas destinadas más a la producción, mientras que los gobiernos provinciales fomentaron políticas que tuvieron más que ver con el consumo. En este sentido, una cuestión que nos llamó la atención es que también a nivel provincial y local hubieron políticas destinadas a la producción de datos, que fue muy importante, digamos, en este momento de la pandemia, porque la producción de datos sobre el sector, a su vez, por el mismo sector. En ese punto, las organizaciones culturales de la sociedad civil también tuvieron como
esa iniciativa de querer saber cómo estaban conformados, cuáles eran las necesidades, para tener datos y poder realizar propuestas y también de alguna manera exigir a los estados provinciales y nacionales políticas para el sector. La otra diapositiva, por favor. Bueno, bueno, perdón. En este sentido, no estoy viendo la diapositiva. Disculpen. Bueno, volviendo entonces. Consideramos que las políticas, otro hallazgo interesante o algo que nos parece que hay que destacar es el rol de las organizaciones que tuvieron en relación a las políticas culturales. Esto que mencionaba Soledad, que en este momento se están produciendo encuentros de organizaciones que tienen que ver con poder mirarse, poder pensar estrategias en este contexto. Bueno, en el contexto que estudiamos también sucedió lo mismo, y eso es para destacar. Ignacio, te cedo para que continúes con los obstáculos. Bien, continuamos con los obstáculos. Bueno, aquí se hace indispensable retomar varias de las cuestiones que hemos mencionado cuando hablábamos de desigualdades culturales y de políticas culturales. Destacamos, como verán en la diapositiva, 3 obstáculos, no son los únicos: la cuestión de la concentración, ¿no?, y monopolización de ciertos contenidos culturales, sobre todo lo que tiene que ver con el mainstream cultural. A nivel global se ha dado un proceso de aceleración, de concentración en las industrias culturales por estos años, que sigue su camino, y eso tiene efectos, ¿no?, sobre nuestras vidas. Otros problemas relacionados a los problemas de propiedad intelectual y a la formulación, ¿no?, de políticas que por ahí tienen rasgos elitistas, instrumentalistas, economicistas en cuanto a la promoción de los derechos culturales, ¿no? Otra cuestión, como mencionaba recién Vale, tiene con las dificultades, ¿no?, de articulación entre las políticas implementadas por el nivel nacional y las políticas provinciales o locales. No, decíamos recién, ¿no?, de algunos rasgos centralistas que observamos, que tienen también sus excepciones. Una excepción, por ejemplo, el programa Puntos de Cultura. Aquí en Santiago del Estero, de donde soy, en los últimos años se han realizado ferias, por ejemplo, en Pellegrini, al norte. Si uno va a su historia, en los primeros años del 2000 recién se institucionaliza una feria provincial. Eso realmente es para destacar. En cuanto a estos problemas de articulación, vemos también que las desigualdades en acceso a Internet y a dispositivos de calidad son una limitación muy importante en las políticas de consumo. Luego, lo que tiene que ver con el empleo cultural, la precariedad, la informalidad dentro del sector cultural no es algo que viene de estos años, sino que es algo que tiene su historia. También se presenta como un límite en el alcance que pueden llegar a tener las subvenciones. Y para mencionar algunos obstáculos más e ir cerrando la presentación del informe y dar paso a la charla, al intercambio, a las preguntas. Otras limitaciones, por ejemplo, los costos tecnológicos, que también ponen su límite, sobre todo en momentos de crisis económicas, al acceso a la producción y también al acceso al consumo. Los cambios que han habido en lo que tiene que ver con la economía de la atención, con públicos más volátiles e inmediatistas, donde para poder construir comunidades, construir públicos, se precisa de una gran originalidad. Y decíamos, ¿no?, la mayor concentración de industrias culturales
y los vacíos legales que encontramos en la regulación de las grandes empresas. Así cerramos la presentación de estos hallazgos y pasamos a un momento al momento tal vez que más esperábamos, que es poder compartir con ustedes opiniones, recibir sus consultas, sus preguntas y dar lugar al debate. Bueno, largamos comentarios, reacciones, impresiones. Si Creo querés, que Ignacio, deja de compartir. No sé, yo sigo viendo la pantalla, no sé ustedes. Ahí está. Creo que Richard cuando se presentó había dicho que con algo. Sí, un poco poner también en común estos hallazgos con ustedes, son nuestros interlocutores e interlocutoras, y a quienes probablemente también acudamos para entrevistar en este momento del trabajo de campo que estamos empezando. Así que las invitamos a que nos cuenten, nada, si se sintieron interpelados por estos hallazgos, o si quieren contar sus experiencias o cualquier otra cosa que les surja en relación con sus propios colectivos artísticos o experiencias vinculadas con la cultura y el COVID. Bueno, no sé si me escuchan. Sí. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos. La verdad que fue sorprendente y grato también observar en los contextos de las regiones, ver que nuestra región NEA eh, realmente activó, ¿no? O gestionó o generó un gran movimiento de políticas culturales para nuestra región. Realmente, en nuestro contexto, en la provincia de Misiones, tal vez por el hecho de tener un gobernador médico, unas 2 semanas antes de que se declarara una emergencia a nivel nacional, ya se había declarado la emergencia a nivel de la provincia y inmediatamente se activó una serie de protocolos con respecto a la salud en principio, e inmediatamente también justo coincidía que el actual ministro de Cultura de la provincia, señor José Schwab, es un compañero y es también músico y compañero de ruta de muchos años, así que la articulación fue inmediata en ese sentido, tanto con los sectores de las demás disciplinas artísticas, como nuestro sector de la música, porque vimos que se venía precisamente lo que finalmente se vino, ¿no? Un paro total de la actividad. Y las políticas realmente fueron muchas, desde el hecho de nuestro colectivo de salir a comunicarnos en las redes con las radios y decir, este es el momento en que las radios, a donde siempre vamos los trabajadores de la cultura, a compartir un montón de espacios, que articulen, que ejecuten, que definitivamente construyan esa lista de difusión que tienen las radios, que permite que los recursos de ADICAPIF o de SADAIC lleguen al colectivo de músicos, al colectivo de los trabajadores. Lo activamos casi en el acto, y eso también dio pie o dio lugar a que se establezca, por ejemplo, una radio. Desde el Ministerio de Cultura se estableció una radio donde todos los músicos de la provincia enviaban sus materiales con las exigencias que requiere la situación, para que sea un mecanismo de fomento precisamente de recaudación, y que esos pequeños recursos lleguen quizás como pequeñas ayudas a todo el colectivo de músicos. Y, y bueno, y un montón realmente de políticas tal cual como decía el informe, destinadas muchos al consumo, a la producción. Creo que de todos los espacios del país han habido espectáculos vía streaming. Acá también activamos una serie de canales y de lugares donde los músicos podíamos acudir, o bien coparticipar, ¿no? Colaborar unos con otros para generar estas peñas virtuales que le llamábamos, desde todos los sectores, del folclore, del rock, del pop, de todos los ángulos estéticos de la música. Y después, más adelante,
a partir de unas, bueno, cuando se comenzó a liberar un poco, hubo una ordenanza que fue todo para atrás. Una ordenanza municipal, cuando ya empezamos a trabajar un poco al respecto, digo, para no saltearme eso, también se activaron mecanismos que permitían llevar la actividad adelante, volver a los ensayos, pero con paneles transparentes, porque entonces de ese modo se establecía un poco esto del DISPO, ¿no? Del distanciamiento obligatorio, pero de a poco sigo volviendo la actividad. Creo que lo que más tardó en volver fue la parte de danza y teatro, porque además son disciplinas que son muy difíciles de activar desde los streaming. Y bueno, y finalmente, ya cuando estábamos volviendo, otra vez hubo una ordenanza a partir de una cuestión que ocurrió ahí, que fue todo para atrás, en realidad en el contexto gastronómico, que siempre es un espacio, digamos, de articulación con la actividad, y hubo que salir a nada, desde el colectivo, salir a defender la propuesta, hablar de la salud social de los necesitados. Por eso iba tomando notas hoy cuando presentaban la actividad en el contexto del derecho inalienable de los pueblos de tener acceso a la cultura y la obligación de los estados de promover la cultura, no solamente como una cuestión desde lo artístico o desde lo escénico, desde lo estético, sino desde una perspectiva de salud social. Si nos atacan la salud, si nos atacan la cultura, nos atacan la salud de los pueblos. Por eso también estas defensas que después, como decía creo que María Soledad al comienzo, que también después tenemos que lidiar con estas políticas que pretenden quitar las asignaciones específicas a la cultura, que son también otras políticas a nivel nacional. Pero bueno, fue la defensa desde ese lugar, desde defender la producción cultural desde una perspectiva de salud de los pueblos, de salud social. Bueno, en buena hora que pudimos dar vuelta a la situación, la actividad volvió, pero volvió plenamente recién al año, con algunas restricciones, al principio con solamente dúos y tríos, en el caso de los músicos, y llevó bastante tiempo hasta que realmente volvió, y tengo mi duda de que realmente haya vuelto en un 100%. Si bien esta dinámica de los streaming creo que vinieron para quedarse, yo no tengo la certeza de que realmente hayamos vuelto a una dinámica de plena actividad previo a la pandemia. Bueno, es mi aporte, mi experiencia, así fue como más o menos nos manejamos acá. Queda mucho trabajo por hacer todavía porque hay que trabajar sobre algunos conceptos que también se vertieron en el contexto, sobre la precariedad del sector, creo que se aumentó tal cual como decía el informe. No está muy claro todavía, hay como un vacío administrativo, tal vez legal, con respecto a la manera de recaudar y que la actividad por streaming sea un trabajo genuino para los trabajadores de la cultura, o por lo menos la manera de encontrarse genuinamente con esos recursos. Pero estamos en camino. Hola. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Le agradecemos mucho las participaciones, porque lo importante para nosotros es que este es un espacio que estamos construyendo, digamos, un espacio de construcción, entonces es sumamente importante para nosotros y valioso todos los aportes que podamos hacer en este espacio. Les agradecemos mucho. ¿Alguien más que quiera la palabra? Sí, Gustavo, Hola. dale. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Sí, se Perfecto. escucha bien, Gustavo. Bueno, voy a tratar de ser breve porque estoy en una plaza en este momento y hay mucho ruido acá. Bueno, agradecido primero por la invitación. Me voy a quedar un poco con lo que decía acá el compañero al final. Yo pertenezco a la Asociación Argentina de Percusión y soy miembro también de la Federación Argentina de Músicos Independientes, que congrega a 38 asociaciones civiles de músicos de todo el país. La pandemia golpeó durísimo, pero bueno, vemos un aspecto positivo fue esta cuestión de las redes, ¿no? De la tecnología y cómo, bueno, las colegas se fueron adaptando a esta situación. Se aprendió a ser productor, a ser manager, a ser community manager y todo lo que viene de la mano de la tecnología. Por lo tanto fue positivo. Después, por otro lado, vimos que había políticas bueno, que ayudaron mucho al sector,
nosotros, Puntos de Cultura es uno de los programas que más fomentamos entre los colegas, digamos, a participar, a inscribirse y a cualquier otro tipo de programa de fomento. También somos parte del Instituto Nacional de la Música, que bueno, por supuesto, ¿no?, que ya saben que fomenta la música nacional. Así que, o sea, vimos que había diferentes formas de tratar de llevar la situación adelante, pero digo que me quedaba con lo que decía el compañero, porque si hay algo que atraviesa todo el sector de la música es la cuestión de la precarización, ¿no? Creo que eso es lo más preocupante, y creo que hay un problema entre justamente las políticas que se aplican, porque siempre tienen una lógica fomentista, ¿no? Que por un lado está bien, pero no se está atacando el problema de raíz. Esto es algo que entre las organizaciones de músicos se conversa mucho. Está pendiente una ley de la música que contemple los derechos de las personas músicas como trabajadores. Así que nos parece, por lo menos, que es importante, digamos, resaltar este aspecto, ¿no? También coincido con el compañero de que, si bien ha vuelto la actividad y volvió con fuerza, no sé si está de vuelta al 100%, como estaba, y toda esta situación política que estamos viviendo hoy nos tiene en vilo, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Hay mucho temor, así que bueno, las organizaciones estamos activas. Hay lugares donde bueno, se están llevando asambleas permanentes, donde ya se está reduciendo, por ejemplo, en Mar del Plata, no sé si están al tanto, pero se está desarmando la Secretaría de Cultura y se está integrando a turismo, con el consiguiente prejuicio que eso va a causar entre los artistas y entre la gente que trabaja en la cultura. Así que bueno, hay una preocupación muy, muy grande, pero bueno, básicamente la más importante es esta cuestión de que la informalidad parece ser cada vez mayor, ¿no? Bueno, eso es lo que tengo para aportar ahora. Gracias. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Noé, creo que había levantado la mano. Sí, total. La mano cibernética. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de esta reunión, de este encuentro, y por traernos esta información a nosotros, que bueno, que para nosotros es tan valiosa realmente, porque la venimos viviendo en territorio y bueno, la venimos realmente sintiendo hace muchos años, diríamos. Esta es una situación que no es nueva. Pero bueno, yo me presento para quienes no me conocen. Soy gestora cultural independiente. Tengo un centro cultural en Montecarlo, Misiones, en el centro de la provincia. Tenemos 7 años como centro cultural en esta casa, que es una casa restaurada, una casa que estuvo en estado de abandono y que la fuimos restaurando de a poco, la fuimos recuperando. Para cuando... Siempre fue difícil. O sea, quiero decir que siempre fue difícil llevar adelante un espacio cultural independiente. Hoy por hoy, entre otras cosas que son parte de mi presentación, que no las quiero dejar pasar de largo, también formo parte de un instituto provincial, que es el Instituto Provincial de Teatro Independiente. O sea que hoy por hoy yo tengo una pata muy firme en el independiente, que es mi espacio principal, mi espacio de desarrollo, y el espacio que me permitió acercarme a tantos otros lugares más. Y tengo otra patita puesta por un tiempo determinado en un instituto provincial, que también me permite en este momento tener otra perspectiva y desarrollarme hacia otras áreas. Bueno, quiero decir que siento que nunca fue fácil realmente estar, diríamos, del lado del trabajador cultural independiente.
siempre sentí, y sé que de alguna manera sabemos que somos como el orejón del tarro dentro de todo lo que son las políticas públicas, siempre estamos al final, siempre somos los menos necesarios, y todavía, habiendo pasado una pandemia de por medio, y habiendo revalorizado mucho esto, todavía nos pasa que seguimos estando en el fondo de todas las políticas públicas, en el último lugar de los cajones. Como positivos y negativos, bueno, en primera instancia como positivo de este proceso que significó la pandemia a nivel macro, creo que nos unió y nos visibilizó y nos sacó todas las problemáticas a flor de piel. O sea, una cuestión que venía de muchísimos años, de décadas, de trabajadores que inclusive hacia nosotros mismos nos costaba reconocernos y ver el valor que teníamos. Bueno, la pandemia sacó esto a flote. Y nos hizo de alguna manera ser más red de la que ya éramos. Acá en Misiones se generó la red de espacios culturales y artísticos de Misiones, fue la RECAM, un espacio que quedó ahí, pero que de alguna manera sirvió para nuclear a gente de punta a punta de la provincia y de distinta índole, desde gestores culturales hasta artistas, trabajadores culturales de todas las áreas artísticas que nos podamos imaginar, y esto nos puso en debate, visibilizó el escenario de algunas necesidades en torno a derechos, y así, por ejemplo, salió una ley que después ha sido muy significativa en lo personal para mí, y a raíz de esto para muchas otras personas más, porque gracias a que ese momento fue de tanta convulsión, nos reunimos y empezamos a trabajar sobre una ley de espacios culturales que finalmente surgió y salió el año pasado en la provincia de Misiones, y gracias a eso hay espacios culturales en la provincia que están pudiendo comenzar a habilitar lo que nos pone en un marco de derecho. Esa es una de las cosas que me parecieron así como que digo, bueno, dentro de todo lo que nos venía pasando, qué bueno haber podido encontrarnos para empezar a trabajar en derechos que nos queden y que sean perdurables en el tiempo. Pero bueno, las embestidas dentro del sector cultural son siempre muy fuertes. Entonces, estos pequeños logros son realmente pequeños logros que hay que defenderlos con dientes y uñas. Porque así como sale una ley de espacios culturales en la provincia de Misiones, o como gracias a la colectiva, diríamos, y a la fuerza colectiva realmente, desde las bases, desde los sectores, hoy por hoy podemos decir que tenemos un Instituto Provincial de Teatro funcionando, una ley de danza, un Instituto Provincial de la Danza, hay un montón de cosas que se han ido formando en ese tiempo post-pandémico, diríamos, con la fuerza que ya traíamos de estos encuentros. De todas maneras, nos encontramos con otros reveses como la lucha por las asignaciones específicas a la cultura, que fue una lucha muy férrea, y que visibilizó, yo tuve la posibilidad de viajar a Buenos Aires y de estar en el Senado, diríamos, mientras se hacía el debate, visibilizó cómo somos vistos, inclusive desde las clases políticas y desde los distintos sectores, no solo desde las derechas. Que hoy nos preocupen las derechas no quiere decir que esta preocupación desaparezca en otros sectores políticos, porque seguimos en estado de extrema vulnerabilidad. Entonces, bueno, siento que hay que capitalizar todo aquello que sí se ha logrado, porque siempre tenemos muchísimo más para criticar que para alegrarnos. En líneas generales nos pasa mucho esto, pero bueno, yo hoy por hoy creo que hay que hacer un reconto y una capitalización de todo aquello que sí hemos logrado y pararnos con firmeza desde estos lugares. Quiero cerrar, no quiero tampoco tomarme tanto tiempo, pero bueno, hace unos días tuve la oportunidad de dar una pequeña charla que tenía que ver con el voto femenino y los derechos y demás, y bueno, y estuve releyendo a grandes artistas, mujeres de la cultura argentina,
nada, mujeres que las conocemos todas, Lola Mora, María Elena Walsh, Mercedes Sosa, bueno, hay una frase muy simple que voy a rescatar de Mercedes Sosa, y que siempre lo dijo, y yo creo que lo tenemos que sostener, y lo tenemos que sostener con mucha fuerza, y que esta tiene que ser de alguna manera nuestra amalgama. La batalla, cualquier, diríamos, cambio social, cualquier cambio de perspectiva, comienza en la batalla cultural. Yo creo que hoy por hoy el sector artístico y cultural de la Argentina, sinceramente, tiene que tomarse muy en serio los posicionamientos políticos, más allá de los partidarismos, pero el pensamiento crítico político tiene que volver a las bases y tiene que debatirse con la seriedad que amerita, antes de que todos estos avances y toda esta capitalización de la que vengo hablando hace un ratito se desvanezca. Porque así como lo hemos logrado en un chasquido de dedos de gente que no nos ve como necesarios, no nos ve como lo fundamentales que somos para la sociedad y la salud social, como venía diciendo Richard Cantero, que realmente, bueno, estoy muy de acuerdo con esto, bueno, que no perder esto que hemos logrado ganar. Listo, dejo la palabra, disculpas por el tiempo y gracias. Muchísimas gracias. Bueno, quería leer acá algunos mensajes que han puesto en el chat. Cecilia Galará nos dice que en Cultura de Unquillo, cuando asesoramos sobre los protocolos, que le tocó aconsejar el uso de protocolos de espacio de formación laboral para que talleres de arte pudieran volver a la actividad presencial y, bueno, un montón de sentidos en esa vuelta de rosca, comenta Cecilia. Por otro lado, Laura Cameli dice, imprescindible llevar a cabo estos estudios para poder definir una política cultural eficaz, sumado al intercambio y difusión que promueva un mejor relacionamiento. Gracias, chicas, por la participación. No sé si Vale habías levantado la mano para hacer algún comentario. Sí, bueno, quería retomar, porque la vi a Cecilia, que ella es una de las personas que estuvo a cargo. Yo hacía referencia a un registro de artistas de Unquillo, y ella estuvo en la elaboración de ese registro, que bueno, que fue como muy valioso. Bueno, fue uno de los municipios que llevaron a cabo ese tipo de registros. No sé si Ceci querés decir algo de eso, querés hacer algún comentario, porque bueno, me parece que es una experiencia muy interesante. Dice que hay clase de trompeta. Debe ser por eso que no puede activar el micrófono. Sí. Bueno, gracias, Cecilia, igual. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario, compartir? No sé si por YouTube las chicas habían encontrado algo para que quieran que pongamos en común. Yo me voy a animar a pedirle la palabra a Ana Castañeto si ella quiere y puede, si nos quiere contar cómo fue la experiencia de las ordenanzas acá en la ciudad, porque me parece que también es una experiencia que nos va a dar mucho para pensar, que está en el informe, pero que me parece que hay que seguir pensando y hay que seguir reflexionando sobre eso, porque se dieron una serie de procesos muy interesantes, me parece, de articulación
Así que no sé si, Ana, ¿querés comentar algo? Sí, Se usa en un brete. no hay problema, no quería tomar la palabra directamente, pero sí, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible porque fue un trabajo muy arduo. Nosotros consideramos que todo lo que se haga en el tema de cultura tiene que ser consensuado entre todos los que hacen cultura, por eso la ordenanza de la emergencia la hicimos entre todos los que estaban en ese momento haciendo cultura en las calles, en centros culturales, en barrios, en las esquinas. Con todos se habló y se trató de buscar esa beta para que la emergencia fuera para todos, ¿no? Realmente, o sea, no, dejó de ser, lo único que es un proyecto de ordenanza que está ahí guardado, que algún día, si somos gobierno, lo podremos implementar, pero quedó ahí. Lo que nos costó también mucho fue lo del registro de artistas, porque decíamos, tenía otro nombre, decíamos que sí, que no. También fue muy trabajado con todos los artistas de toda la índole, y también costó bastante trabajo que nos pusiéramos de acuerdo con los que son grupos de arte, como las compañías que hacían baile, como los grupos de música, que se identifican más como grupos que como trabajadores del arte. Pero lo fundamental que nos quedó a todos desde ese primer momento, de la primera charla que tuvimos, fue que muchísimos interpretaban como que el arte era como un hobby. O sea, es como se ve catalogado, ¿no? Que los que hacen arte son porque tienen una vida, un pasar o un pasar económico que lo sostienen con algún otro rubro, con un trabajo, o lo hacen en el tiempo libre, y nosotros consideramos claramente que no. El arte es un don que algunos tienen, no todos. No soy una afortunada en tener arte para hacer arte expresivo específicamente, pero para nosotros esa era la lucha, ¿no? Que fueran tomados como trabajadores del arte. Creo que eso para mí, para nosotros, el equipo que lo fuimos armando, es el camino. Es lograr de que se los tome como trabajadores de arte y que así se tengan hasta, no sé, que conformen un sindicato o que lo hagan de otra manera, pero parece que es muy importante ir por ese lugar. Y después, obviamente, disponible cuando quieran hacer alguna charla mano a mano con algunos artistas. Nosotros también tenemos un centro cultural y también nos costó muchísimo sostenerlo en pandemia y después, y ahora actualmente también cuesta otra vez remontar todo eso que se perdió, que en algún momento era como furor el compartir con muchos compañeros, que obviamente que somos todos de estar ahí con alguna cervecita, algo económico para consumir, hacemos todo lo que podemos y bueno, y seguimos en esta lucha, ¿no? De que obviamente el arte y la cultura son los que mantienen nuestro espíritu despierto. Gracias por la invitación, Adel. Muchísimas gracias, Ana. Creo que todo lo que comentaste también anuda un poco lo que dijeron el resto de los compañeros respecto a lo que pasa siempre con la figura del trabajador y trabajadora de la cultura, ¿no? Y esto del hobby, del tiempo, y cómo eso también atraviesa el problema del derecho, ¿no? Del derecho a la cultura, el derecho a poder ejercer, pero además digamos, a ser trabajador y trabajadora con todos los derechos que corresponde, cuando a veces son discusiones que hasta dentro del mismo campo cultural se sigue dando, ¿no? Eso es muy llamativo también, ¿no? Que sigue habiendo como discrepancias en ese sentido y hay que seguir, ¿no? Fomentando esa idea. Bueno, muchas gracias por la intervención. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Bueno, si ya cerramos entonces esta mesa de diálogos y les agradecemos sinceramente a todas y a todos por haber estado, por su participación. Y esperamos que este sea el primero de muchos otros encuentros. Valoramos mucho este espacio, especialmente porque también como lo que recuperó la compañera hace un rato de su lectura y lo que decía, valoramos este espacio por el aporte que consideramos que desde la cultura se puede hacer
a lo que es fundamental para la construcción de sentidos, de prácticas y de subjetividades democratizadoras. Bueno, les agradecemos muchísimo a todas y a todos nuevamente y bueno, no sé si alguien más quiere decir algo para cerrar. Yo cortito quiero pedirles un aplauso para ustedes que realmente se ve que se han puesto al hombro el tema de la cultura y por el trabajo que llevan adelante. Muchas gracias. Gracias, Bonita, Gracias. muchas gracias. Gracias a todos por venir, por acompañarnos y por el interés. Muchas gracias, precioso encuentro. Muchísimas gracias. Bueno, ahí Muchas gracias, muy bueno. Gracias. En el chat, no sé si vieron, pasé el enlace nuevamente por si alguien no lo tenía, el enlace a la página del equipo donde está el informe disponible y donde va a estar después disponible la grabación de este encuentro. Lo había pedido Laura y se lo pasé por si a alguien no le había llegado. Si nos quieren dejar algún mail o contacto, cualquier cosa, nos pueden poner como hizo el compañero, un mail, una dirección, lo que sea en el chat. Gracias. Sí, ahí en el chat también veo que se han estado pidiendo contactos entre ustedes. No sé si han visto todos para que se comuniquen, digamos, entre los participantes que han estado pidiendo contactos entre ellos. ¿Hay alguna posibilidad de que crucemos contactos, consigamos mail, esas cosas? Desde la organización, quiero decir. Y podemos usar el chat ahora mismo, mirá, ya se está usando. ¿Vos decís que contactos nuestros? Claro. Nosotros tenemos el contacto nuestro, tenemos nuestro blog, ¿no? Ahí, no página. Sé si nuestra página, no sé si ahí está. No, ahí lo acabo de compartir en el chat, así nos sigan por ahí, también tienen vías de contacto. Gracias, Cindy. Sí, decía los contactos nuestros y también vemos de que quienes habían participado se estaban pidiendo los contactos entre ellas y ellos y ahí los están poniendo sus correos, los de las organizaciones y todo eso para quien les interese. Solo para no dejar pasar la oportunidad de contarles que acá estamos moviendo la cosa culturalmente y bajo el eslogan le damos masa a la cultura popular. Muy buena. Muy bien. Con canción y todo. Acá Cecilia Galará dice que le interesa conocer la ley de espacios culturales que mencionó la compañera de Misiones, así que dejó su mail acá, ceciliagalará@gmail.com, ahí también tienen para conectarse las compañeras. Ahí yo voy a tomar nota para hacer los enlaces de Richard, de Enoe, que es de Monte Carlo. Y Cecilia. Y Cecilia. ¿Cecilia de Unquillo? Sí. Ahí está, perfecto. Bueno, Agustín, Martín, Luchi, Ceci, Eldo, Marcelo, Noelia, Mercedes, Gustavo, Silvana, Ana, ¿quién es más? No sé si me está quedando algo, Enoe, bueno, alguien digo, si me está quedando alguien, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos, quedamos en contacto, en la página del equipo también está un correo que es el mío, pero pueden también si quieren contactarse con otro compañero o compañera, me preguntan y paso los contactos además de los que estamos poniendo en el chat. Muchas gracias. Chao, bueno, gracias a ustedes. Un abrazo Gracias. para todos. Nos vemos, que estén bien. Abrazos. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Lindo. Abrazo para Chao. todos.